Amables televidentes del canal Univalle TV, muy buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa institucional en el que hoy vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque 5 semanas después de que empezara la ocupación rusa a Ucrania, hoy se habla de buenas noticias. Esta semana Putin acaba de anunciar que va a desescalar las operaciones en 2 ciudades importantes de Ucrania, Kiev y Chernigov. Esto como consecuencia de las conversaciones, de los diálogos que se adelantan en Estambul. De ahí salen 2 conclusiones. La primera, desescalar el conflicto, y la segunda, una posible reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania. Tenemos esta noche invitados especiales para hablar de este tema. En estudio nos van a acompañar la profesora de Univalle, la doctora Gilma Alicia Betancourt Maradiaga. Es historiadora con maestría en historia. Bienvenida, profesora. Muy buenas noches, Gildardo. Muy buenas noches a todos y a todas. Y qué rico que estemos aquí para pensar en este conflicto, pero también en lo que hay tras él y en las posibilidades de solución. Sobre todo la posibilidad de entenderlo mejor y de asimilar estas buenas noticias que esta semana se están dando. El profesor Jan Grill es de República Checa, es doctor en Antropología Social de la Universidad de St. Andrews en Escocia, experto en Antropología Social, Migración, Etnografía del Estado y Marginalidad. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y todas. Gracias. Y desde España nos acompaña el profesor Alfredo Ramírez. Es doctor en Derecho, es experto en populismos, es investigador y profesor universitario en Colombia y España. Profesor Ramírez, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo están ustedes? Un placer. Presentando a nuestros invitados, entonces los invito a ver una nota de contexto que ha preparado el equipo de producción de La Quinta Silla. Ucrania, la manzana de la discordia que mide el pulso entre Rusia y el mundo occidental. El avance de las tropas rusas a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, luego de que Moscú reconociera oficialmente su independencia, ha sentado las bases en el terreno para una de las mayores crisis de seguridad en Europa en los últimos años, y con ello reaparece la medición de fuerzas entre 2 viejos oponentes de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, junto a sus respectivos aliados. Por un lado, Washington y Bruselas lanzan reprimendas contra Moscú al acusarlo de pretender una invasión y violar la soberanía de su vecino país. Por el otro, el Kremlin ha desatado su ira contra las fuerzas occidentales de la OTAN, a las que acusa de ampliar su influencia hacia sus fronteras. ¿Están esta vez Occidente y Rusia dispuestos a frenar por todos los medios que su contraparte expanda su área de dominio? De ello se desprendió en gran parte el desarrollo del conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora las partes involucradas admiten las desventajas de un enfrentamiento armado y pese a los movimientos de tropas, el factor económico surge como el gran centro de la presión. Las finanzas rusas están ligadas a las economías europea y estadounidense, pero a pesar de las sanciones, seguirá teniendo acceso a partes de la economía global, principalmente si China está de su lado, un país que aún no fija una posición concreta en Latinoamérica. Venezuela y Cuba, beneficiarios por años de la ayuda económica rusa, son los principales aliados del Kremlin en la región latinoamericana. A diferencia del vecino país, el gobierno colombiano sigue siendo uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, y el presidente Iván Duque se ha mostrado a favor de las sanciones contra el Kremlin. Aunque Colombia no forma parte de la OTAN, el presidente Duque resaltó durante una reunión con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, que su país es el único socio de la alianza militar en la región y que ésta habría influido en mejores prácticas. Beijing condenó la imposición de sanciones contra Moscú, al acusar a Washington de mostrar un doble rasero a la hora de defender la soberanía de los estados. La portavoz del Ministerio de Defensa chino, Hua Chunying, calificó los castigos impuestos por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea como sanciones ilegales y afirmó que esta nunca ha sido la mejor manera de resolver los problemas. China no se ha aliado de forma radical a ninguna de las 2 partes, mientras navega en una posición compleja. Simultáneamente y en medio de la hostilidad compartida entre Rusia y China hacia Estados Unidos y Europa, Putin y Xi Jinping han mostrado un acercamiento después de décadas de desconfianza. Aún falta por ver los efectos de las sanciones económicas contra Moscú. Por ahora se mantiene
como la economía número 11 del mundo y se reserva bajo la manga la gran dependencia de Europa por el gas ruso. Una situación que amenaza con elevar aún más los precios de la energía en el continente. Y justamente empezamos con un breve contexto histórico de los antecedentes que le dieron también origen para entender un poco la génesis de este conflicto, profesora Gilma. Bueno, en términos de historia, lo más inmediato es todo lo que ha ocurrido del 2013 para acá. Y eso tiene que ver con la revolución del 2013, de noviembre del 2013, con la ocupación de Crimea. Pero este conflicto tiene algo muy especial, y es que históricamente se remonta, y es quizás más significativo lo anterior a lo inmediato. Porque lo inmediato está hablando de unas operaciones rusas y que están justamente en el área donde arranca el conflicto, las dos repúblicas independientes, y tiene que ver con las sanciones que se imponen a Rusia ya desde el 2014 y que eran parte de lo que Putin quería, que le desmontaran esas sanciones. Pero lo que está más atrás es lo que está generando todo, y tiene que ver directamente con un vínculo histórico que arranca por allá en el siglo V o VI después de Cristo, que va a derivar en la formación de la Rusia de Kiev en el siglo VIII, siglo VIII al X, que luego tiene un colorario en el momento en que Rusia se va a constituir en zarato por primera vez con Iván el Terrible, y va a avanzar al tiempo del zar Alejo I, que es el segundo de los zares Romanov. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Alejo I, la región ucraniana, que ha sido un paso a través del cual se han desplazado otros pueblos como el pueblo de los mongoles, se ha fracturado. Una parte está tirada hacia el occidente y se ha vinculado con lo que son las dos naciones, que son Polonia y Lituania, y la otra parte son unos cosacos que se han ido a la margen occidental, ¿sí?, del río Dnieper, y que buscan el apoyo de este zar ruso, que se los da, que al principio los deja muy libres, pero que después esa libertad se va a recortar con zares como Pedro el Grande y Catalina la Grande. De manera que empieza el Imperio Ruso a pensar que Ucrania es parte simplemente de su tierra de juego, es parte de su espacio de juego. Y prohíbe el ucraniano, prohíbe las formas occidentales, manda a las personas que se resisten a la rusificación a Siberia, y se queda una fractura histórica que permanece allí incubada en una población que una parte se siente identificada con Rusia y la otra parte se siente identificada con Occidente. Desde allí va a ir la génesis. Yo después les doy otras puntadas porque creo que aquí hay quien nos puede hablar de cómo se siente eso. Bueno, pues el profesor Jan Grill es checo, también viene de conocer históricamente su país este tema de las separaciones, pero quiero preguntarle, profesor, ¿cuál es la importancia estratégica de Ucrania en el Mar Negro? Claro, la estratégica posición de Ucrania juega papel importante históricamente, pero también en últimos años, y yo creo que eso es donde la disputa surge, ¿no? Por un lado, pero quizás complementar lo que la profesora estaba mencionando, yo creo para entender el conflicto ahora debemos también contextualizarlo en digamos, siglo XX, en cual Ucrania fue parte de Unión Soviética, donde existía algún tipo de reconocimiento, pero parte de un imperio, o bueno, Unión Soviética, pero con una continuación de algún pensamiento de imperio. Y cuando inicio de los años 90 ocurre la independencia
de Ucrania, que es bastante pacífica. Para muchos existe y sigue existiendo alguna nostalgia post-imperio que nunca ha reconocido la soberanía de Ucrania como país independiente. Y a eso se suma, por supuesto, intereses geopolíticos y intereses económicos. Debemos recordar que Ucrania es una de las grandes productoras de agricultura de trigo y tiene acceso al mar, que es fundamental en esta disputa. Entonces, sin duda, el acceso del mar es clave en esta, uno de los puntos claves en esta disputa en este momento. Profesor Ramírez, a su juicio, ¿qué otros aspectos motivaron la decisión de Putin de invadir, de ocupar Ucrania? Bueno, hay muchas perspectivas dependiendo de cuál sea la persona a la que usted pregunte. El propio Putin alegaba que existen una serie de compromisos que la OTAN, que Occidente en su conjunto comprometieron con Rusia desde el final de la Guerra Fría, que implicaban que la OTAN no se extendería tanto como para llegar a ser fronteriza con lo que actualmente es Rusia. Ante el alegado incumplimiento sucesivo de esa promesa y a la vista de que en breve se iba a producir una entrada de Ucrania tanto en la Unión Europea como en la OTAN, pues Putin advierte que no está dispuesto a eso. Y cuando considera que no hay otra posibilidad, pues entonces recurre a la violencia e invade Ucrania. Ese es el punto de vista de Putin. Desde el punto de vista posiblemente de la OTAN, pues lo que se está produciendo es un fenómeno de agresión injustificada por parte de Putin. Esas promesas que, según él, se hicieron en los años primeros 90 no existieron, de hecho no están puestas sobre el papel. Y realmente lo que sucede es que Putin aspira a rehacer pues, la antigua Unión Soviética o quizá incluso el antiguo Imperio Ruso, incorporando al territorio de la actual Rusia pues, a Ucrania, Bielorrusia, a las repúblicas bálticas y quizá incluso a los estados del Cáucaso y del Medio Oriente. Y después habría una especie de tercera posición intermedia que lo que diría sería simplemente pues que se está jugando un juego de ajedrez a nivel de política internacional en el cual los regímenes iliberales, los regímenes autoritarios, que en este momento tienen en su cabeza a Rusia, pero detrás de los cuales realmente quien estaría sería China, pues le están echando un pulso a la hegemonía de Occidente, a la hegemonía de la democracia liberal, encabezada por Estados Unidos y por la Unión Europea. Muy posiblemente en función de cuál sea la ideología de cada cual o de la procedencia de cada cual se elegirá una opción u otra. El hecho objetivo es que en ningún caso una agresión militar está justificada en los términos y modos que se ha producido en esta ocasión. ¿Y cuál es la finalidad última de Putin? Pues lo demostrarán los hechos y la capacidad que él tenga para imponerse por la fuerza. Esta semana, la buena noticia para el mundo es el anuncio desde el Kremlin en el sentido de que se va a desescalar un poco las operaciones. Dice el régimen de Putin que drásticamente en ciudades como Kiev y Chernigov. Esto después de las primeras conversaciones y diálogos constructivos, dicen ellos, entre delegaciones de Ucrania y Rusia. Profesora Gilma, ¿usted cree que esto se da porque ya Putin consiguió lo que quería o porque se ha extendido mucho este conflicto en el tiempo? Para muchos analistas, Putin ya alcanzó lo que materialmente estaba buscando, que es conseguir la franja oriental de Ucrania, abrirse el paso al Mar Negro, garantizar que va a poder pasar el agua hacia Crimea. Pero por otro lado, hay una pregunta muy grande y es ¿qué tanto se le va a poder creer a Vladimir Putin? Porque ha dicho cosas a lo largo de este conflicto que son muy cuestionables. Por ejemplo, pues, ¿cómo recuperar la confianza? Va a ser muy complicado. La confianza con Occidente en un punto en el que me parece muy interesante también escuchar aquí a nuestros
contertulios, a nuestros otros invitados, en un punto en el que a mí me parece que el conflicto escala a unas velocidades enormes, en parte por la premura, es decir, por hay una angustia que está detrás. Y la guerra verbal llegó a un punto muy intenso. La guerra verbal ha sido vergonzosa, o sea, no, yo por lo menos pienso que uno ve el entorpecimiento de los recursos diplomáticos que deberían estar funcionando. Sabemos que los acuerdos de Minsk, que fueron con los que se cerraron supuestamente estos problemas en Ucrania del 2015, no se respetaron por ninguna de las dos partes. Entonces, creo que ojalá se desescale, pero no ha habido corredor humanitario. Rusia se había comprometido a un corredor humanitario y vemos que no tenemos como el 100% de garantías de lo que va a pasar. Y a mí me parece que hay una gran sin salida en cómo se va a solucionar esto, porque lo que ha pasado es sumamente grave. Es decir, ha sido una intervención territorial, militar, que no se ha querido reconocer al interior de Rusia. Un desafío, Rusia está sí. censurada. No, y lo más terrible no es un desafío a Occidente como potencias actuales, ni como economías globales. Es a todos los principios por los que Occidente se ha jugado para construir la historia desde el siglo XVIII para acá. Profesor Yangri, la misma pregunta. ¿Usted cree que este anuncio desde Moscú, en el sentido de desescalar las operaciones, de bajar la intensidad de manera significativa tras las conversaciones, tiene mucho que ver con lo logrado por Putin, con el desgaste que generan también 5 semanas de conflicto? Sí, yo creo que hay un poco de varias cosas. Yo creo que por un lado hay un gran desgaste, hay una sorpresa también de la resistencia y aguante que de quizás no estaba en el presupuesto, ¿no? Que no estaba anticipado, según varios analistas, y yo comparto esta visión, y yo creo que también empiezan a sentir las sanciones, y precisamente también porque algunas sanciones han tocado varios élites y aliados de Putin y de los en poder. Además, yo creo que se suma aumenta una criminalización de protesta en Rusia misma, que también seguramente empieza a sentir y jugar papel importante, que hay varias protestas, personas que no están de acuerdo con guerra están criminalizados, y esto también genera algunas tensiones dentro de Rusia. Y además yo creo que también la decisión de varios gobiernos de enviar armas a Ucrania han jugado un papel importantísimo en términos de la potencia de responder el ataque militar de Rusia. Entonces yo creo que estos son pues, factores importantes. La cuestión es no solamente qué va a pasar, porque hasta ahora yo veo que estas dos partidas, por lo que ha pasado, pero también por lo que buscan en las negociaciones, va a ser muy difícil lograr, porque... Digamos que este es un gesto, pero la negociación no está exactamente concretada. Porque yo creo que allá va a ser muy difícil lograr acuerdo, precisamente en algún vacío de una legitimidad, porque los previos acuerdos ninguno de los partidos han respetado, no es solamente la cuestión de Rusia, también de varias partes o segmentos de grupos dentro de Ucrania nunca han respetado estos acuerdos previos, y yo creo que con todas las tragedias, todas las muertes que han pasado, esto va a quedar muy difícil lograr los acuerdos, pero toca tener esperanza. Yo espero que es un primer paso para buscar una solución no tan violenta, para decirlo así, como hemos vivido en los últimos momentos. Otra cuestión que yo creo que va a jugar papel importante es cómo se reconfiguran las alianzas dentro del orden global, porque una razón porque yo creo que esto está llegando a este punto es también que, por ejemplo, Estados Unidos ya han perdido su rol de hegemono mundial en términos de empujar política en algunas direcciones, y Rusia han ganado mucho más autonomía y mucho más poder. Y lo que yo creo que vamos a ver son, por ejemplo, la diplomacia dentro de Europa misma,
donde hemos visto las respuestas de solidaridad en términos de apoyo humanitario, recepción de refugiados, etcétera, pero hay diferencias en términos si apoyar, en términos de enviar armas a Ucrania o no. Allá hay diferencia de intenciones dentro de la Europa misma, ¿no? Y la posición de Zelensky hasta ahora era buscando y en manera muy fuerte, invitando que los apoyan, pero el apoyo en términos envíanos más armas. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. La esperanza mía es que ojalá que se va a ruta más pacífica, pero por otro lado también yo creo que es muy frágil lo que puede pasar, porque hemos visto también comentarios de Vladimir Putin y otros políticos rusos diciendo básicamente la intensificación de todo lo que está pasando, de formas de desconectarnos del mundo. Eso podemos ver como algo ilegítimo, ilegal o declaración de guerra. Entonces yo creo que es muy explosivo y frágil en el momento. Y ojalá que se busque la manera no tan violenta Claro, con negociaciones. que seamos optimistas frente a este primer gesto para facilitar las conversaciones que se adelantan en Estambul. Profesor Ramírez, la misma pregunta. ¿Cómo analiza usted este anuncio desde Moscú para desescalar las operaciones en dos ciudades importantes de Ucrania? Hombre, es que ahora mismo entramos en lo que es la guerra de la propaganda. Lo que es evidente es que la invasión de Ucrania al gobierno ruso no le ha salido tan bien como tenían pensado. Ellos tenían pensado poco menos que hacer un paseo militar hasta Kiev, ser recibidos por la población en loor de multitudes y poco menos pues que les recibieran como si fueran los liberadores. Y lo que se han encontrado es con una población que masivamente se les ha resistido, que sorprendentemente, porque yo creo que eso nos ha sorprendido a todos, han sido capaces de frenar al ejército ruso y que además han dado una imagen de fortaleza y de dignidad como pocas veces habíamos visto en las últimas décadas en Europa. Formalmente, Rusia entra en este conflicto por dos motivos, al menos así lo dicen ellos. Uno es para desnazificar, en la terminología del Kremlin, el gobierno de Ucrania, y el otro es para proteger a las poblaciones rusófonas del este de Ucrania, lo que se conoce como el Donbass. Si ahora hubiera unas negociaciones de paz y en la situación actual las tropas rusas se replegaran y abandonaran Ucrania, solamente uno de esos dos objetivos se habría cumplido, a lo sumo, que sería la ocupación del Donbass y teóricamente la protección de la población de esa parte de Ucrania. Pero desde luego la desnazificación de Ucrania, desde la perspectiva del Kremlin, insisto, no se hubiera conseguido, porque supongo que las negociaciones no implicarán que el gobierno de Ucrania dimita en bloque. Así pues, se enfoque como se enfoque, Rusia tendría que aceptar que al menos el 50% de sus objetivos han fracasado. Y claro, cuando tú tienes a un lado de la balanza a un señor como Vladimir Putin y al otro lado de la balanza la palabra fracaso, pues yo me resisto a creer que las negociaciones, tal y como está la situación en el presente, den un final al conflicto. Es decir, estamos hablando que en estos momentos, al menos desde mi perspectiva, el papel que ha hecho Rusia es lamentable. Se supone que tenía uno de los ejércitos más potentes del mundo y no han sido capaces de imponerse a un ejército que en muchos aspectos pues era poco menos que el de Pancho Villa. Es decir, personas improvisadas, civiles a los que se arma con armas occidentales que no habían visto en su vida, y un presidente que hasta hace un año era un cómico que salía en televisión. Que una superpotencia con, en teoría, armamento del más moderno del mundo no pueda imponerse a Ucrania, pues es un fracaso monumental, más aún para un país cuya segunda fuente de ingresos, una de cuyas mayores industrias, es la exportación de armamento. ¿Con qué cara va a vender ahora sus espectaculares Sukhoi o sus tanques o todo su armamento Rusia a la India o a otros países cuando un civil con un lanzamisiles inglés deja fuera de juego a esas teóricas supermáquinas de la guerra? Pues claro, para Rusia, en el momento actual, abandonar el conflicto y dar por terminado este choque militar,
pues es un fracaso monumental, por más que se intente decorar de hemos conseguido nuestros objetivos. Así pues, o no lo harán, y esto que están haciendo es exclusivamente para coger tiempo y esperar a que llegue el verano y, derivado de eso, tener un acceso menos problemático a todos los campos de Ucrania, que por el frío y la lluvia pues les han sido muy difíciles de recorrer. O dos, lo que harán será simplemente pues aceptar su derrota, pero es que yo creo que no la van a aceptar. Para mí, sinceramente, estas negociaciones son simplemente una forma de ganar tiempo. Dudo mucho que Putin acepte terminar el conflicto en la situación actual de cosas. Gracias, profesor Alfredo. Ustedes ya han escuchado a los invitados. Tienen mucho para decir sobre este tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, para entenderlo mejor, para saber que no están en blanco y negro, sino que hay grises. Y también pasan por el tema de la desinformación. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con este tema de hoy en La Quinta Silla.